no me dijeron, el podcast donde diseñadoras, creativos y artistas platicamos sobre lo que jamás nos dijeron en clase. Aquí, acompañada de diferentes invitados, vamos a platicar y descubrir lecciones que aprendimos con el tiempo o después de que ya la habíamos regado. Yo soy Ili, tu host de este programa, y además soy profesora de diseño estratégico en la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Monterrey. Hoy tenemos como invitada a Sofía Porto Iannuzzi, quien acaba de graduarse de la carrera de diseño gráfico y nos va a platicar sobre cosas que nadie le dijo de su PEF. Porto, bienvenida al podcast. Me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy y estamos celebrando o estamos en el cierre de esta etapa universitaria. Tuviste tu disertación, acabas de tener tu ceremonia de entrega de documentos y el commencement, pero para quienes aún no te conocen, ¿tú cómo te describes? Yo soy una joven graduada, diseñadora gráfica, que le encanta la naturaleza y eso se refleja en mis pasiones, ¿no? Que es escaladora, que le gusta estar con sus amigos, con su familia y que le encanta aprender y es muy comprometida y dedicada. Y hablando un poco de tu yo en la universidad, ¿cómo eras como estudiante o cómo fuiste como estudiante? Pues yo estaba en una situación que me empujaba a ser un estudiante muy como comprometida y responsable porque tenía la beca de excelencia del UDEM, así que siempre tenía que sacar promedio mayor a 90. Así que como estudiante era responsable y comprometida, pero al mismo tiempo en mi familia y en general donde vivo tenemos la cultura de si vas a hacer las cosas, hazlas con excelencia siempre. Así que también era una persona muy enfocada en los detalles. Uh-huh. Así que me gustaba entregar proyectos que me gustaran a mí y que cumplieran con lo que se esperaba y que simplemente reflejaran lo que me gustaba a mí. Así que era muy creativa también. Claro, yo creo que era algo es algo que te distingue, que no nada más haces, o creo que nunca has hecho las cosas por cumplirlas, sino haces las cosas realmente por buscarles algo que conecte contigo y además tienes un sentido de reflexión, pero muy creativo. Entonces como que buscas en ti qué cosa puedes poner y cómo puede salir tal vez desde una paleta de color o tal vez desde el concepto, pero realmente eso lo hace que sea muy original porque no te centras nada más en buscar como un checklist de qué se tiene que cumplir, sino realmente ves desde esta parte creativa. Y si viéramos tu paso por la universidad, ¿qué aprendizajes o cosas que aprendiste en la universidad te llevas contigo? En la universidad creo que lo que más me llevo es que todas las personas somos diferentes. Te dicen, vas a conocer un chorro de personas, todas con diferentes talentos, pero realmente el apreciar la diferencia de cada quien es algo que me llevó mucho y encontrarle valor en esas diferencias, porque va a haber personas con las que vas a chocar y siento que tendemos a enfocarnos mucho en lo positivo, mucho en lo negativo y aprender a chocar con esas personas y entender esas diferencias te reta a ti como a ver cosas de una manera distinta o a crecer como persona, así que es todo, más que nada es esa parte de las personas. Va a haber personas distintas, todo eso tiene mucho valor y las experiencias positivas y negativas que tengas con ellas te van a construir a ti, van a construir a la otra persona. ¿Y tú cuáles crees, desde tu perspectiva ahorita ya que eres recién graduada, cuáles crees que sean de los retos más grandes que están atravesando los jóvenes que están estudiando su carrera? Creo que uno de los retos más grandes es encontrar qué te apasiona dentro de tu carrera, porque es muy sencillo sentir que lo que te apasiona es donde te va bien, de que, pues es que me fue bien en esta materia, me está yendo bien en esta materia, esto debe de ser lo que me apasiona, pero siento que como joven a veces nos vamos por el camino más sencillo y lo que se nos da naturalmente, que no está mal, en muchos casos está bien, pero siento que también tienes que enfocarte en ver en qué cosas le estás echando más ganas, en qué cosas te estás esforzando más y al mismo tiempo estás más orgulloso del trabajo que sacas de eso, ¿no? Y ahí puedes ver qué realmente te apasiona, porque la pasión no es simplemente que se te dé natural, también tiene que ver con qué tanto de ti estás poniendo en ese proceso o en esa cosa que te apasiona de tu carrera.
Claro, y también como dices, las cosas que te van retando, porque cada vez que te retas y que logras pasar alguna dificultad o algo, vas creciendo en eso y te vas haciendo no nada más mejor, sino tienes un conocimiento más amplio y eso también construye tu carácter. Y vamos a platicar o vamos a entrar de lleno a platicar del PEF. ¿En qué momento empezaste a pensar acerca de qué querías hacer de tu proyecto de evaluación final? Desde el primer semestre, porque hubo una maestra, que es Mari Carmen, que me estuvo alentando a empezar a explorar desde ahora en qué era buena y qué me gustaba y con quién iba a ser mi PEF, porque no sabía si iba a ser individual, en equipo, en un final. Pero siento que el momento donde ya definí que yo quería hacer el PEF sola y que quería que fuera de un tema relacionado a la naturaleza creo que fue cuarto o quinto semestre, donde tuve la materia de proyectos interdisciplinarios y eso me ayudó a ver cómo los proyectos de diseño no solo tenían que enfocarse en diseño gráfico, sino que podían extenderse a otras áreas y beneficiar esos espacios, esos lugares. Estábamos trabajando con huertos y ahí me di cuenta de que me encanta la naturaleza y soy diseñadora gráfica. Quiero hacer algo que tenga que ver con los dos para mi proyecto final. Y de ahí, de que empezaste a saber el tema, ¿cómo empezaste a buscar? Siento que fue algo muy natural y como tenía mucho tiempo dije, no me voy a dar prisas, pero sí voy a ir con esa meta de poder hacer un proyecto que involucre a los dos. Así que poco a poco simplemente pues seguía páginas, veía posts, pues los algoritmos de Instagram, de TikTok me aventaban información relacionada a lo que me gustaba. Pero cuando ya empecé a ser más intencional con el tema fue cuando fui a la biblioteca del UDEM y empecé a ver como libros de diseño sostenible y me di cuenta que había muchas cosas como de arquitectura y diseño industrial, así que cada vez me iba un poco más a fondo a ver qué se podía hacer de la parte de diseño gráfico. ¿Y qué terminó siendo tu proyecto de evaluación final? Terminó siendo un proyecto de biodiseño y va muy de la mano con este momento de la biblioteca porque ahí fue donde encontré un libro que es del MoMA que se llama Biodiseño, Creatividad, Ciencia y Arte. Y cuando lo vi dije, soy de aquí, me encanta, esto es lo que quiero hacer para mi PEF. No sabía cómo lo iba a hacer ni cómo lo iba a relacionar en ese momento, pero cuando lo vi dije, esto es lo que quiero hacer. Así que mi proyecto de PEF al final sí terminó siendo biodiseño para el diseño gráfico. Y trabajé con raíces de plantas para crear diseños vivos. Y hice muchos elementos, pósters, ¿qué más? Hice una bolsa, hice una etiqueta de raíces, totalmente hecho de raíces. Y, por ejemplo, regresándonos tantito a lo de la biblioteca, muchas veces dicen, es que Ili no sé qué tema, o van con sus profesores que les dan seminario o que les dan PEF1, dependiendo de la carrera en la que estén, y dicen, es que no sé qué tema, es que estoy muy ciclada, y muchas veces vale la pena, además de sentarte a pensar y reflexionar qué te gusta, buscar referencias en la biblioteca. En la biblioteca, de verdad, en esta biblioteca física o digital, hay muchísimo material que tal vez no vas a encontrar 20 libros de lo que quieres, pero puedes encontrar un libro, puedes encontrar un paper o puedes encontrar una página web. Hay recursos digitales y hay recursos físicos que sin duda te pueden ayudar a inspirarte y entonces es un muy buen punto de partida. A veces dicen, no, es que ¿cómo voy a encontrar? Y lo dicen, los libros están bien anticuados, pero realmente la universidad ha hecho en los últimos 10 años un esfuerzo muy grande por estar trayendo libros que se han editado en los últimos 5 años. Y entonces cada año se van sumando y sumando y sumando más libros. Entonces sí vale mucho la pena que vayan a la biblioteca porque luego ni van. Se queda ahí como nada más para irse a descansar. Pero sí vayan, revisen el material que está en la biblioteca y no se preocupen si es un tema que no se ha hecho en su carrera. Justamente, y para quienes no saben, Porto y yo trabajamos juntas en el PEF. Yo fui su directora del PEF y estuvimos trabajando en este tema y fue muy interesante ver cómo a la hora que buscaba referencias Porto yo decía, pero busca más porque tal vez hay algo que se haya hecho en gráfico y no, y se había hecho en industrial y se había hecho en modas, pero no se había hecho nada con raíces y domesticación de raíces en gráfico. Y entonces para el PEF1 ya habías hecho toda esta recopilación de información. Sí, y a pesar de eso, a pesar de hacer toda la recopilación de información y haber investigado temas y encontrado papers escondidos en páginas de universidades que no conocemos aquí en México,
seguía investigando a lo largo del proceso y afortunadamente, y yo creo que es algo muy bueno, empezaban a surgir más cosas de diseño gráfico, pero era durante el proceso del PEF, cuando ya había hecho toda mi investigación, pero aquí no descartamos nada y empecé a incluir información de lo nuevo que salía justo en el momento en el que estaba haciendo mi PEF dentro de pues todo mi documento de tesis. Claro, porque no es como, ya hice la investigación y aquí se cierra. Lo que platicábamos mucho y lo que vemos también con otros profes es que diseñar es investigar. Y este proceso de investigar se va alimentando a lo largo del proceso. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, que justamente estaba buscando un término que se llama Student Experience y apenas empezaba a surgir y lo encontré por aquí, lo encontré en un paper por allá y justo cuando estaba por entregar mi tesis, en esa semana en la que la entregué, creo que le entregué mi tesis un martes y el viernes, que yo todavía seguía revisando cosas, salió un libro donde hablaban de la Student Experience y entonces es como bien interesante ver cómo se va generando el conocimiento y cómo personas en diferentes lugares del mundo están construyendo sobre los mismos temas. Sí. En el mismo tiempo en el que tú lo estás haciendo. Es increíble y al mismo tiempo es como retador y frustrante porque dices, yo pensé en esto hace 2 años y... No había nada. No había nada y ahora estoy haciendo esto y apenas están surgiendo las cosas que sí necesitaba en ese momento en el que estaba escribiendo mi documento, pero en vez de verlo por la parte como frustrante de esto es lo que necesitaba hace 3 meses, es más verlo como, wow, o sea, soy parte de estas generaciones que están haciendo esta nueva área o están explorando este nuevo conocimiento, así que qué increíble que pocos alrededor del mundo somos los que estamos viendo lo mismo. Y una parte de lo que tomaste como positivo para tu PEF, que creo que es muy valioso, es justamente hacer comunidad y conectar a todas estas personas que están haciendo, que están hablando del tema de biodiseño, para que más gente las pueda conocer y también para crear comunidad entre tú y esas personas que lo están haciendo. Sí, es algo muy importante, creo que compartir abiertamente con las personas para que otras personas no tengan que empezar desde cero. Siento que por lo que vi en los libros de biodiseño, todo ese conocimiento estaba muy resguardado y a veces está bien, ¿no? Resguardar el conocimiento es algo que tú creaste, es algo que es, pues, propiedad intelectual, ¿no? Tuya. Pero siento que especialmente en como condiciones en las que nos encontramos actualmente, donde aquí en México, por lo menos, estamos muy atrás en temas de sostenibilidad, es muy importante compartir las cosas porque no es como lo más eficiente que otras personas empiecen desde cero a conocer de estos tipos de temas, que tengan que hacer todo el proceso de investigación que yo me aventé en 3 años de mi vida que lo estuve investigando, que ellos puedan tener un punto de partida donde ya el conocimiento, la información esté digerida y lista para ser recibida por personas que quieren conocer y no saben dónde empezar. Y yo creo que eso es algo que distingue mucho tu PEF, que tu proyecto, que no nada más es, pues yo encontré esto y este es el resultado que hice, porque por ejemplo, tú en lugar de imprimir tus pósters, los creciste con raíces. Bueno, primero los diseñaste y luego co-creaste y pusiste las semillas y luego ya fueron creciendo las raíces y así fue que se materializó el póster, por decir algo. Pero también parte importante de tu proyecto era compartir y que otros creativos, desde diseñadores, industriales, de modas, pudieran realizar esta técnica y entonces diseñaste un manual. Sí, hice un manual donde las personas pudiesen replicar esta técnica desde casa. No es una ley ese manual, pero es una manera en la que yo decidí como aportar a la comunidad de diseño y a la comunidad de diseño gráfico en general para que más personas tuviesen acceso a esta técnica en particular. Y mi plan es a futuro no solo como tener el manual, sino videitos donde se puede explicar y otras personas puedan ver y tener más curiosidad, pero también explorar otras técnicas para compartirle a las personas y que este conocimiento ya no sea guardado, sino sea como de acceso libre al público en general. Y más personas puedan explorar y conocer el biodiseño de una forma tangible sin tener que aventarse esos 3 años y prácticas y horas de cosas que no vayan a funcionar. Y errores y momentos de frustración y moho y hongo, todo lo que tiene que ver con
diseño vivo. Sí, porque realmente estás interactuando con seres que no van a reaccionar exactamente como tú lo esperas, sino tienes que aprender a conocer sus rangos, sus posibles respuestas y también dar espacio a la incertidumbre, que creo que es algo que nos ayuda mucho. Estar expuestos a la incertidumbre mientras estamos en los años formativos de la universidad, porque eso nos ayuda a crear resiliencia para cuando las cosas salen diferente de como las planeábamos. Sí, 100%. Y creo que esa parte de la incertidumbre fue algo muy grande dentro de mi proyecto de PEF. En mi proyecto de PEF no se llama incertidumbre, se llama reiteración, que es una parte muy grande de, pues en general los procesos de diseño, pero siento que a la hora de pues hacer biodiseño y co-crear con otro organismo vivo, la reiteración y la incertidumbre es algo que te pone a prueba como persona, no solo como diseñador, y te obliga a ser más consciente de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y de entender que también como en los procesos de la vida, ¿no? Las cosas no siempre salen como tú lo esperas, y eso está bien. Y siento que actualmente mi generación por lo menos vivimos mucha ansiedad como en redes y en procesos, nos dan muchas crisis de vida, se me hace. Y siento que es porque vivimos y absorbemos un chorro de contenido que ya está como pulido y ya está al 100% digerido y de que se ve perfecto y todo. Y eso como que hace que nos sintamos más estresados porque tenemos que ser más perfectos, ¿no? O las cosas no salen perfectas como lo esperamos y se nos olvida que las cosas no son perfectas. A pesar de que lo sabemos, no lo vivimos. Así que el proceso del PEF y la reiteración y la incertidumbre te obliga a entender que estos procesos sí son parte de la vida y apreciarlos más que nada. Claro, yo creo que es algo muy valioso de realizar PEFs. Yo sí creo que en alguna ocasión decían, ay, es que ¿por qué nos tienen que poner a hacer PEFs? Es que ¿por qué no nada más nos graduamos así? Digo, es que es un proceso, además de incertidumbre, un proceso de crecimiento, donde te enfrentas a muchas cosas de tu carrera, pero sobre todo tú como persona, cómo vas a reaccionar de manera profesional. Por ejemplo, esto de tener 3 presentaciones, 2 presentaciones parciales y una final, y que nunca hayas vivido ese tipo de experiencia también te confronta a hacer cosas diferentes. ¿Tú cómo viviste tus presentaciones parciales y la disertación? No, la primera presentación yo estaba muy nerviosa porque a pesar de que yo tenía mucha experiencia dando presentaciones y hablando enfrente de las personas, para mí el PEF, pues yo no sabía qué esperar, porque nadie me había contado cómo era dar tu primera presentación, o qué tan formal tenía que ser, o qué tan informal podía ser. Así que la primera presentación la sufrí mucho, porque era dar todo el marco teórico, y es mucha teoría, en especial de un tema que nadie conoce, así que nadie te puede aportar mucho en ese sentido. Era para mí como estresante saber que tenía que darlo todo y no sabía qué tan estrictos iban a ser conmigo, ni nada. Así que primera presentación, no. La di, sobreviví. La segunda ya me sentía más relajada porque era más la parte de prototipado y mostrar todo lo que había logrado hasta ese momento y ya no dar tanto el marco teórico. De hecho, no me acuerdo si lo di o no, pero creo que di muy, muy poquito de recapitulación. Y esa segunda presentación estuvo más relajada. Ya entendí un poco más qué era dar una presentación a mis sinodales y a mi asesor de mis avances. Y ya la tercera fue genial, porque me di cuenta, ya lo sabía, ¿no? Pero me di cuenta que yo era la experta en mi tema y que yo le estaba compartiendo a las personas lo que había hecho y que yo les iba a comunicar la información que necesitaba que ellos supieran para que pudiesen apreciar mi trabajo, porque no era lo mismo darles toda la teoría que una persona que no sabe el tema no iba a poder como apreciar o entender, o se iba a confundir o simplemente se iba a aburrir porque no era un tema que le apasiona a toda la gente. Y me di cuenta que pues, puedo compartirles lo que necesitan saber para que se interesen en mi proyecto y pues también se apasionen igual que yo por él. Así que primera presentación, segunda un poquito mejor y la tercera fue genial una vez que entendí eso.
Y también es el proceso, porque como dices, nunca habías vivido las presentaciones y tuviste una curva de aprendizaje donde te fuiste modelando y encontrando tu momento, tu lugar y tu forma de hacer las cosas. Y yo creo que también por eso es muy valioso que tengan 3 presentaciones, porque si no, imagínate, trabajas todo el semestre, todo el PEF2 en tu presentación y la disertación hubiera sido tu primera, no hubieras tenido ese tiempo para aprender cómo tú querías comunicar el mensaje, no nada más qué se esperaba de ti, sino tú cómo lo podías platicar de una manera que fuera muy interesante para el público. De hecho, en tu presentación yo creo que una de las cosas que hiciste muy bien en la disertación es que no estabas leyendo datos, sino estabas contando una historia. Y desde que empezaste, te soltaste a hablar, no estuviste leyendo, las slides casi no tenían texto, tenían datos y tú ibas recordando y armaste muy bien en tu cabeza y ensayaste muchas veces qué era lo que querías decir, porque no era de que te quedabas callada, de que, y ahora les voy a platicar, sino todo iba muy fluido porque tú sabías exactamente con videos, con imágenes, con las quotes, con los datos, qué era lo que nos ibas a estar contando y realmente fue, que creo que es de las cosas que fue más sobresaliente de tu disertación al momento de presentarla, nos fuiste llevando como por un viaje a lo largo del proceso, porque nos diste historia, nos diste conceptos, nos diste líneas del tiempo, nos diste conceptos, autores, referencias, el proceso que tú hiciste, contabas cómo seleccionaste las semillas, cómo empezaste a hacer un tallado en cera para sacar diseños, cómo hiciste prototipos, cómo fueron creciendo esas piezas, pero también toda la parte de conceptualización de cómo creaste la identidad para tu marca y de ahí cómo sacaste las diferentes exploraciones. Y entonces al final todo hacía sentido por cómo lo fuiste platicando. Y todo al momento de que mostraste tus piezas era así como, wow, todo esto tiene un trasfondo, tiene una argumentación y tiene una serie de decisiones que tomó Sofía a lo largo del proceso y por eso llegó hasta donde llegó. Sí, pero tengo que admitir que dentro de ese proceso de poder armar toda la presentación y como contar toda esta historia y todos estos momentos, pues hubo mucha reiteración contigo, de hablar de, no, ¿qué va primero? Cuento esto, pero luego cómo lo hilo con esta otra parte de la presentación. Y era mucho encontrar ese flow para poder crear esta como montaña rusa dentro de la misma presentación. Y siento que desde primer semestre vemos storytelling y nos lo presentan y nos mencionan storytelling y según nosotros lo integramos, pero creo que realmente nunca hizo clic hasta el momento de mi presentación de esto es el storytelling, cómo los llevo, cómo hilo estos pasos para que no sea una presentación, sino sea un recorrido más bien, donde las personas van conmigo y yo les puedo nada más como proveer una experiencia más que una presentación de tesis. Así que esa parte de reiterar y, oye, ¿qué va primero? No, mejor di esto, mejor hazlo más corto, mejor quítalo. Oye, creo que esto no es necesario. Fue algo muy importante dentro del proceso de presentar, porque tú puedes equivocarte 1000 veces escribiendo tu documento y lo puedes borrar y lo vuelves a escribir y no pasa nada. Pero a la hora de presentar y contarle la historia a más personas y compartir lo que hiciste, es muy importante que tengas una buena historia que contar a las personas. Claro, porque tú creaste esa experiencia y llevó tiempo. Entonces yo sí les recomendaría que así como hay que asignarle mucho tiempo a la producción del book, a mandarlo a hacer, le dediquen mucho tiempo a la planeación y cómo se imaginan y cómo crean toda esta historia para su presentación. Sí. Porque una cosa es creer que tú tienes los tiempos, pero otra cosa es hilarlos para que no estén haciendo muy pesado o que luego te tengas que ir correteado en otra parte. Sí, 100%. También ver a qué le quieres dar más peso, porque en la disertación final es como mostrar qué es lo que hiciste, ¿no? Pero tienes que dar marco teórico y tienes que dar antecedentes y todo, pero es ser selectivo con qué quieres contar a las personas y qué es importante contar. Claro que tienes que mencionar marco teórico, no es lo más interesante del mundo, pero por ejemplo yo, en vez de irme concepto por concepto de mi marco teórico, hice una línea del tiempo y puse los temas y en vez de decir esto es sostenibilidad, es esto, fue como esto es cómo evolucionó todos estos temas, fuimos de esto a esto y luego de esto a esto y solo hice énfasis en los que eran importantes para mí, que era el biodiseño
el diseño especulativo y el diseño regenerativo, que eran temas relevantes dentro de mi proyecto. Pero no los mencioné como el diseño regenerativo significa esto. Era como esto y esto se relacionan de esta manera y ayudaron a que surgiera esto. Como solamente lo que es de valor, no las definiciones. Las definiciones son importantes, pero es más importante qué valor le viste tú dentro de tu marco para poder crear tu proyecto. Claro, y si bien tienes que sintetizar 1 año o 3 años en una presentación, luego tienes que sintetizarlo aún más para el Ticket to Fly, que para quienes no estén en la universidad o no conozcan este proceso, después de que los alumnos presentan su proyecto terminado en la disertación, tenemos un día especial donde todos los estudiantes de todas las carreras de la Escuela de Arte y Diseño presentan en un aula de la universidad sus proyectos y tienen unos pósters y tienen asignados un lugar y una mesa para que presenten sus resultados. Y ahí no tienes media hora o 40 minutos porque imagínate, si son por generación 30 proyectos de toda la escuela, o en esta generación que fue muy grande, eran casi 50 proyectos, pues tienes realmente pocos minutos para platicarlo. Sí. Entonces, ¿cómo planeaste eso del Ticket to Fly para contarles de tu proyecto? Me di cuenta que a lo largo de todo el proceso del PEF, de compartirlo con mis amigos, yo ya estaba sintetizando el proyecto de una manera muy clave y los estaba haciendo interesarse en mi proyecto por la manera en la que lo contaba. Así que lo que hice fue darme cuenta de todos esos momentos donde le conté a mis amigos qué era el proyecto de manera rápida, porque no les contaba en 1 hora, les contaba en 5 o 6 minutos qué estaba haciendo. Y agarré como esa estructura de decir por qué era importante para mí, qué me di cuenta y cómo surgió mi proyecto de decir, entonces yo decidí hacer esto. Y cómo le aportaba valor a otras personas. Así que mi estructura dentro del Ticket to Fly era mencionar el contexto, o sea, lo que me di cuenta yo, lo que decidí hacer yo y cómo le aportó valor a las otras personas. Claro, y vas directo, porque luego nos llegan, vamos a visitar cada estación del Ticket to Fly y llegamos con un equipo y dicen, bueno, es que nuestro marco teórico era, y yo de que no tienes tiempo. O sea, tienes 3 a 5 minutos para platicar justamente el contexto donde surgió tu problemática y qué fue lo que tú hiciste. Y para el Ticket to Fly, ¿qué materiales preparaste? ¿Qué llevaste? Para el Ticket to Fly llevé mis 2 pósters, que fueron los mismos de la disertación. La verdad, tengo que admitir, esos 2 pósters los hice, no los mandé a montar ni nada. Los imprimí yo, los monté en mi casa y dije, este material es algo pasajero, que esté en el ticket. Así que mis 2 pósters hechos en casa. Traje algunas de mis piezas, que a pesar de que ya estaban muy secas, ya no estaban frescas, todavía mostraban todo el diseño y quería que las personas pudieran como tocarlo y verlo y entender qué era mi proyecto, porque cuando le explicaba a la gente, estoy haciendo biodiseño, utilizando domesticación de raíces. Son pósters hechos de raíces vivas. Es que no nadie se lo imaginaba. Y también algo interesante es que ni el AI se lo podía imaginar. Cuando le puse para ver cómo, imaginarme cómo se podrían ver, no lo podía hacer. Así que era algo increíble. Así que algunas de esas piezas, los moldes de silicón para que las personas también entendieran de dónde vino ese diseño. Algunos QRs que imprimí ese mismo día. Se me ocurrió y dije, voy a hacer unos 3 QRs con mi Instagram, la página web, y el manual digital que creé para que las personas lo puedan escanear y ver mi material digital y mi compu con el video de proceso. Eso fue todo lo que traje. Y las fotos como unas postcards de rizo para que las personas se pudiesen llevar como un recuerdo de mi stand de Ticket to Fly. Eso fue todo. Y también era muy interesante ver cómo pasaban las personas por las diferentes estaciones de los PEFs y en cada una iban teniendo interacciones diferentes. Pero lo que yo podía observar cuando pasaban contigo es que platicaban y te hacían muchas preguntas y querían saber y conocer más del tema porque es un tema muy nuevo. Y creo que uno de los logros o de los highlights de tu proyecto también fue cómo lo plasmaste en tu libro en tu libro de memorias del PEF. Sí. ¿Nos puedes mostrar un poco de eso? Sí, aquí tengo mi libro de mi memoria. Yo la hice junto con unas amigas que me ayudaron a coser porque yo quería mandar a imprimir mi libro, pero me di cuenta que por los tiempos no me iba a dar la vida. Así que dije, bueno, tuve encuadernación, lo voy a encuadernar yo. Aquí está, y aquí adentro, en la parte de resultados, están todas las imágenes de cómo terminó viéndose este proyecto. Aquí es el proceso de diseño de las partes, los moldes. Wow, voy a poner un poquito más abajo. Y
los resultados finales se pueden ver aquí. Las fotografías. La impresión no me encantó de este libro, pero creo que pueden apreciar un poco de qué es lo que hice. Hice una serie de diferentes pósters, todos hechos biodiseñados con domesticación de raíces. Este es uno de 60 por 90, que salió increíble. Yo no esperaba que tuviera tanta nitidez. Una bolsa de productos, como un papel, tipo papel china, como envoltura. Y aquí hay algunas otras fotos de unos elementos que intenté hacer, pero no resultó. Y en vez de estresarme dije, ¿sabes qué? Está bien, puedo hacer mock-ups, puedo hacer... esto es todo parte del proceso y es valioso para mi PEF. Y lo decidí incluir de todos modos. Uh-huh. Y parte de las ideas que tienes a futuro del proyecto y de lo que es Regen y de lo que es el biodiseño es la parte de los talleres. Sí, quiero poder con Regen para contexto a las personas, mi proyecto de PEF era biodiseño gráfico, pero como la UDEM me pedía que fuera o un emprendimiento o un proyecto con un cliente, decidí adaptar mi idea inicial y hacerla un emprendimiento. Pero no era un emprendimiento tal cual como un negocio, decidí que fuera una iniciativa educativa, porque poco a poco, que creo que fue una de las cosas más difíciles de todo el PEF, fue definir qué era el proyecto. Si era una iniciativa, era un emprendimiento, un negocio, unos talleres. Una página, una plataforma. ¿Qué es de qué? Biodiseño gráfico, pero ¿qué es? ¿Cómo lo vas a compartir con las personas? Y terminó siendo Regen, una iniciativa educativa que busca compartir con otros diseñadores conocimiento de biodiseño, prácticas, técnicas de manera gratuita para poder crear una comunidad y poder pues generar más conocimiento de esto y compartir abiertamente con las personas el biodiseño enfocado al diseño gráfico, porque soy diseñadora gráfica. Y Regen buscaba pues mostrar a las personas qué era, así que me enfoqué en pues hacer las piezas físicas, porque no puedo nada más compartir un manual sin que las personas sepan cómo se ve, y también pues crear este proceso y poder transmitir este proceso por medio del manual. Así que hice diseño de experiencia, diseño editorial, ¿qué más? Diseño de empaque. Creé las piezas, que fue la parte más, creo que yo, divertida y satisfactoria del proyecto, pero también crear toda la estrategia de el manual, qué iba a tener, cómo lo iba a compartir, las pruebas, la página digital, cómo iba a ser la experiencia de una persona que conociera Regen y cómo iba a ser la experiencia de alguien que quisiera involucrarse dentro de Regen. Y la parte de los talleres, que es algo que quiero hacer a futuro, es como otra de esas etapas dentro del proceso de la creación de esta iniciativa, que estaría más adelante, y sería invitar a las personas a pues, experimentar con esto. El proceso de esta técnica lleva 14 días, pero iniciarlo es la parte más complicada y a la vez la parte más divertida de esto, porque es taller tu molde, como conocer qué es el biodiseño, conocer cómo es este proceso, los tips, todo, y ya la parte de crecimiento simplemente es tener como ese cuidado y atención a tu pieza hasta que llegue el momento final. Así que los talleres serían una manera de como crear esa comunidad, también de compartir este conocimiento, pero creo que más que nada es poder inspirar a las personas, porque creo que una parte muy importante de los talleres o de compartir esta técnica es también la persona que da el taller. Así que si yo obviamente lo quisiera dar, podría compartir a las personas de qué me apasiona esto y lo que voy aprendiendo yo con el tiempo, y también compartir con otras personas que están ahí como qué han visto ellos, qué se les ocurre, y pues crear este espacio de ideas y este espacio de co-creación y biodiseño. Claro, y creo que eso también es otra cosa muy rescatable de tu proyecto de PEF, que siempre los impulsamos a que no se quede nada más en un drive o en una carpeta o en un proyecto que se acabó cuando se acabó su semestre, y tú desde el principio decías que querías crecerlo y querías seguirlo y querías continuarlo. Y creo que este proceso de desarrollar las ideas y de ver qué se podía hacer te llevó a tener toda esta claridad
de hacer la comunidad, de hacer la página, pero sobre todo con la disposición de hacer los talleres. Y ya vamos a ver más adelante, igual si están interesados, vamos a compartir en un momento las redes y todo, para que puedan estar en contacto, porque también se puede hacer los talleres de manera física, pero también se pueden conocer y contactar con el proyecto de manera digital, donde sea que nos estén viendo. Sí, y eso era algo muy importante de mi proyecto de PEF, que no solo fuera un recurso que yo pudiese ofrecer de manera presencial, sino algo que las personas de todas partes del mundo pudiesen tener. Por eso el manual es digital, para que otras personas que no están aquí en Nuevo León o en México pudiesen tener acceso a este conocimiento y pudieran tener un punto de partida. Y también acceso a la información en español, porque hay muchas cosas que no estaban en español, ni siquiera en inglés, había en diferentes idiomas. Había cosas en holandés. Dutch. Sí. Y bueno, ahorita estamos platicando de lo bien que te fue, de las reiteraciones, pero también todos los PEFs, y esto va para todos los PEFistas, pasan por momentos difíciles y por momentos de crisis. ¿Hubo algún momento que tú dijeras, este sí fue más grave o más difícil que los demás, o un momento que tú dijeras, esta fue una crisis durante el proceso de mi PEF? Creo que durante el proceso de PEF, pues el definir qué era el proyecto, para mí me estaba quebrando la cabeza y yo decía, pues es que no sé qué va a ser. Eso fue un momento difícil, pero otro momento de crisis también fue cuando no salieron los moldes. Definitivamente ese día se me estaba cayendo el mundo porque yo tenía planeado hacer unas cosas muy grandes y al final no salió, el material no salió y la presentación era para la siguiente semana y yo no sabía qué iba a hacer en ese momento. Creo que eso fue como de las partes como material físicas más difíciles, pero en un día, siendo muy creativa, obtuve una solución. Pero dentro de crisis ya más como personales dentro del PEF, siento que el PEF te pone bajo mucho estrés. Y más si lo estás haciendo individual. Si estás en equipo, se viven otro tipo de retos, ¿no? De que choques con las personas, las personalidades salen a resurgir o se divide el equipo, lo que sea. Y es algo muy normal, pero dentro de esos procesos de equipo es importante recordar que es trabajo profesional y no es amistad, es trabajo profesional, son dos cosas diferentes. Pero para mí, que yo estaba individual, era más como el estrés de estar haciéndolo sola y me empezó, pues todo este tiempo de estar sola y pasarlo sola, me empecé a sentir muy como cansada en general, como burnt out de tanto trabajo, pero yo sabía que iba a valer la pena, ¿no? Así que decidí como empezar a ir a terapia y empezar a ver cómo podía manejar mejor mis emociones y estar cansado y bajo mucho como estrés mental, a pesar de que tú quieres estar ahí y tú le estás echando todas las ganas del mundo, te termina drenando. Así que creo que era algo muy importante para mí, pues cuando me di cuenta que ya estaba caminando muy cerca del borde de que me diera una crisis o algo, fue como que buscar ayuda de otras personas y apoyo de mis amigos y también apoyo profesional. Y el CETIA de la UDEM está muy bueno, oigan, lo recomiendo mucho. Hay muchos recursos aquí en UDEM que te ayudan. Siento que las personas lo ven como algo de, no, es que fui al psicólogo del UDEM, pero una cosa es psicología y otra cosa es terapia del UDEM. Y yo creo que todos esos recursos que nos ponen a disposición para cuidar nuestro bienestar es algo muy bueno, algo importante, que te puede ayudar también a manejar esas crisis y esos momentos difíciles que te dan en tu PEF. Claro, porque sí son momentos de mucha incertidumbre y son momentos donde pasan de un trabajo muy extremo y esas condiciones también recaen no nada más en tu salud física, sino también en tu salud mental. Y bueno, 100%. Aquí quisiera rescatar, además del CETIA, además de la terapia, ¿qué otras personas fueron clave para sentir ese apoyo o a quienes recurriste durante tu proceso? Dentro de mi proceso recurrí mucho a pues mis amigos. Yo escalo, me encanta escalar, es algo que me apasiona, así que recurrí mucho al deporte y dentro del deporte, este deporte tiene una comunidad muy fuerte, así que mis amigos de ahí eran como un punto clave, el ir con ellos, el no estar enfocada en nada de la carrera y poder como pues moverme, o sea, hacer ejercicio físico me ayuda a mí mucho a manejar el estrés. También pues contigo mi asesora de que, oye, ¿cómo voy? ¿Cómo crees que voy? De que voy bien en tiempos, estar checando contigo cómo iba y en qué cosas podía mejorar o si estaba bien dejarlo así. Era algo también que me ayudó bastante. Mi familia, claro, de que ellos al pendiente de mí, por mi salud física, de que
come, porque a veces me estreso y se me olvida comer o se me olvida hacer cosas, moverme y come, descansa, los abrazos. Y también mis amigas de la carrera, de que las voy a mencionar porque muy importantes, Fer y Eli, que cuando ya me vieron en esa parte de los prototipos y la crisis de los moldes, de que no, es que lo tuve que imprimir en MDF y lo tengo que pegar y son 4 partes de cada cosa y 4 letras E que tengo que buscar entre miles de otras letras que salieron del corte láser, pues su apoyo también fue algo muy significativo para mí, porque estuvieron ahí ayudándome a armar los moldes. A pesar de que lo estaba haciendo sola, es importante pues buscar apoyo de las personas más en esas crisis. Claro, y tener un acompañamiento, porque a veces lo que hacemos es aislarnos, pero eso nos lleva a ponernos peor. Sí, exacto. Así que ya hacia el final de ese proceso, el poder tener contacto con ellas y con mi familia que me estuvieron apoyando en esos momentos de crisis fue algo muy pues liberador y algo que realmente ayudó bastante mentalmente, físicamente y emocional y materialmente y todas las mentes que haya. Así que, pues sí, las amigos, familia y esos espacios de deporte y de desestrés. Sí, yo creo que también este balance entre una actividad muy, muy mental y que es de muy intelectual, realmente balancearla con este movimiento físico es clave. Seguiré tus recomendaciones. Sí, 100%. Hagan algo, sé que suena muy cliché cuando dicen, descansen, hagan ejercicio, tomen sol. 100% sí funciona y por algo la gente las recomienda. No se lo tomen a muy de que, X, de que puedo descansar en mi cama. No, es importante descansar mentalmente y salir y mover el cuerpo, hacer ejercicio. Todo eso ayuda a liberar estrés que tienes acumulado dentro de ti. Y para mí eso fue súper clave en mi proceso. Yo me escapaba todos los fines de semana a la montaña a escalar y eso fue algo que me ayudó a mantenerme sana mentalmente y físicamente hasta dentro de ese último mes de PEP, que fue el darle con todo para la disertación. Y es que también te daba claridad mental, pero también hay momentos en los que tuviste que organizar tu trabajo y las salidas y, como dices, un mes darle de lleno. Te voy a hacer una serie de preguntas y tú me respondes con lo primero que venga a tu mente. ¿Para diseñar Mac o PC? Mac. ¿Canva o Adobe Cloud para diseñar? Canva. ¿Ice Coffee o matcha para tomar? Matcha. ¿Trabajas viendo series o películas o te enfocas? YouTube y me enfoco. ¿Película o serie que podrías ver una y otra vez? Sound of Music o Bambi. Bambi, está bien triste. No sé por qué me gusta Bambi. ¿Tienes mascotas? No, tengo aguacates. ¿Cuidas tus plantas? Sí. Tienes un jardín que cuidas. ¿Tienes algún color favorito? El verde y el café. ¿Tienes un lugar favorito que te encante ir? La montaña, la Huasteca, Potrero. Me encantan. ¿Algún libro que recomiendes? Biodiseño de Moma y Myers. ¿Una agencia o diseñador que nos recomiendes que sigan? No agencia, pero Design Council, todas sus redes están geniales. Tienen muchos proyectos y también mucho material para revisar. ¿Tienes algún snack favorito para recargarte o que te guste tomar? Pues matcha y salami. Si te fueran a regalar algo, ¿qué te gustaría que te regalaran? Navidad ahorita, no sé, un abrazo. Ay, ¿y cosas que te hacen enojar? Que agarren mis cosas, mis hermanas. ¿Tienes alguna frase a la que recurras o que la repitas o que te guste? Sí, creo que más durante el proceso de PEF destacó, pero que es mejor hacer las cosas ya y perfeccionarlas luego, porque hay que empezar primero las cosas. Muy buena. ¿Qué es algo que siempre te pone de buenas? Estar afuera y Shakira, la música de Shakira. ¿Hay alguna persona que hayas conocido que cambió tu vida? Sí, Daniel llega a mi cabeza. Muy bien. Bueno, pues si pudieras hablar con Sofía del año pasado, que estaba en el proceso de hacer el PEF 2, ¿qué le dirías sobre lo que viene del PEF? Sí se va a poner más difícil, como lo tenías anticipado, sí va a ser una carga pesada, pero lo vas a lograr, va a quedar genial, mejor de lo que esperabas, y a pesar de que justo ahora sientes que no sabes cómo se va a definir y en qué va a quedar, créeme que con el apoyo de las otras personas
las cosas van a salir. Tienes una gran red de apoyo, no tienes por qué estar tan preocupada. Muy bien. ¿Y qué le dirías que a alguien que está por hacer su PEF, algo que no deben dejar pasar? Que no deben dejar pasar. Creo que no deben dejar pasar esos momentos donde realmente hablan con otras personas y reiteran. Y también no deben dejar pasar, que siento que es algo que hacemos mucho, dejar pasar toda la parte de las pruebas con las personas y lo que hablas con otras personas, incluso las encuestas que haces, que es 1000 QRs en todo el CRGS y que usualmente los alumnos los hacemos porque nos lo piden, pero no nos damos cuenta de que realmente sí es importante y lo que te dice esos números, esos datos, lo que te dicen las otras personas, realmente le aporta mucho valor a tu proyecto. O sea, si realmente lo tomas a bien y ves lo que están respondiendo las personas, a pesar de que no va con tu visión, realmente te aporta y créeme que si sigues lo que las personas te mencionan y te vas con los datos duros, tu proyecto va a tener mucho más impacto, aunque no te des cuenta. Muy bien, muy buen hallazgo. Sí, Muy buen insight. fue increíble. O sea, nunca me había hecho clic hasta en PEP, que esto era de mucho valor. ¿Y algunos otros highlights que hayas o que quieras destacar de tu PEF, de tu proyecto? Creo que de mi proyecto, no sé, quiero más bien dejarle información valiosa a todos los que no les dijeron esto del PEF, pero vayan con otras personas a preguntarles de cómo fue su PEF, cómo fue su proceso, pero no se claven con que tiene que ser igual que el de ellos. Es muy importante dentro de este proceso, y algo que nos mencionaban también los maestros, que tu PEF destaque. Hay personas que solo se quieren graduar y es completamente válido, pero si tú quieres que tu proyecto sea algo que te aporte valor a ti y a otras personas, date ese tiempo de explorar lo que otras personas piensan, no tengas miedo a poner parte de ti dentro de ese proyecto y es muy importante que dejes una parte de ti dentro de ese proyecto porque es tu proyecto final y es algo que te puede abrir muchas puertas también. Highlights del PEF. Creo que un highlight muy grande fue en el primer... en PEF 1, cuando me pedían toda la parte de investigación, creo que investigar, a pesar de que es algo pesado, a mí me gusta. A mí me gusta investigar. Descubrir todas estas otras personas que están haciendo lo mismo, en vez de verlas como competencia, verlas como personas que aportan a mi proceso y que me ayudan a no comenzar desde cero todo lo que necesito hacer. La crisis de los moldes, eso estuvo muy divertida. Y la disertación definitivamente para mí fue el highlight de todo mi proyecto de PEF. A pesar de que fue estresante y tuve un all-nighter el día antes, ver el fruto de mi trabajo y ver que otras personas apreciaban esto y aparte de ver a mis amigos ahí porque yo la hice abierta, dije, pues si ya va a venir mi familia, que vengan todas las personas que quieran venir a ver lo que hice, fue el mayor highlight. Y si más personas quieren conocer tu proyecto, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En redes o en la web? En Instagram lo pueden ver como hype.region. También hay un Facebook que se llama Region Creative Collective, pero pronto le cambiaré el nombre a que solo sea Region Biodesign para que sea más fácil de encontrar. Y pues si me quieren seguir a mí, pues es mi nombre completo, Sofía Porto Iannuzzi. Pero más que nada, si quieren ver cosas del proyecto, en hype.region, donde estará el manual, el video del proceso, fotos de las piezas finales también. Muy bien, pues Porto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos platicaste cosas desde tu perspectiva que yo creo que son no nada más relevantes, sino que son cosas que estás viviendo, que acabas de vivir, porque a veces cuando pasan meses o cuando pasa un año no te acuerdas de tantos detalles ni de tantas cosas, sino como que te acuerdas de puntos clave y creo que hoy nos contaste de manera muy detallada y manera muy personal. Te agradezco mucho por esa manera tan genuina, tan auténtica de platicarnos y sobre todo tan abierta y tan generosa como eres. Y yo estoy segura que a personas que están estudiando el PEF 2 o que están entrando al PEF o incluso que están en cuarto o en tercer semestre que están diciendo, ay, no sé si es muy temprano para para empezar a pensar a mi PEF, creo que les va a ser de mucha ayuda. Y bueno, yo te quiero agradecer mucho por
permitirme haber sido parte de este proceso. No nada más nos conocimos en el PEF, sino ha sido realmente una bendición poder estar y ver tu proceso desde que estabas en intro a tipo, luego en la materia de interdisciplinario, luego en gestión, en taller y luego en el PEF, que realmente estos años formativos de la UDEM he podido ver tu transformación y tu crecimiento, y esta época o este momento que hoy llega a su cierre, que es la etapa universitaria, sí es un cierre de una etapa, pero justamente se está vinculando con el inicio de otra etapa profesional, y creo que tu proyecto de PEF, el proyecto de Regen, va a ser como ese puente y esa transición que te va a permitir no nada más seguir compartiendo, sino abriendo muchísimas otras puertas. 100%. Muchas gracias por compartirnos, y sabes que te deseo todo lo mejor y que vamos a estar en contacto viendo más proyectos, los talleres y cualquier cosa también que quieran conocer del proyecto. Nos pueden escribir al podcast o pueden escribir directo con sus redes y preguntarnos, también para saber fechas de cuándo van a ser los talleres o qué actividades se van a estar haciendo. Entonces, pues, gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Esto fue No Me Dijeron. Recuerda seguirnos en Instagram si todavía no nos sigues, y también entrar a TV UDEM para ver más programas que hacen estudiantes y profesores de la universidad. Nos escuchamos en el próximo episodio, y ya sabes que hay cosas que a ti tampoco te dijeron, pero en este podcast estamos para descubrirlas juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Silly. Nos vemos. Hasta luego.